Cáncer, el Hitler de las enfermedades. Reconozcamos que la palabra cáncer es una de las más desagradables de nuestro idioma, junto a mondarina, pero aunque sé que es un tema complicado, que tiene connotaciones fatales y que siempre hay alguien que conoce a alguien a quien el cáncer le arruinó la vida, en mi opinión, cuanto más se condena al silencio a un tema, cuanto más tabú y más rechazo genera, más fácil es confundirse sobre él. Al tratarlo como la enfermedad que no debe ser nombrada, se abre camino a las ideas erróneas, a la desinformación y a la posibilidad de que los charlatanes hagan su negocio aprovechándose de la ignorancia de los demás. Así que hoy quiero explicaros un poco del cáncer, curiosos y científicos. ¿Qué es y cómo se trata? ¡Empezamos! El cáncer no es una enfermedad en concreto, es la manera que tenemos de llamar a todos los procesos en los que las células de nuestro cuerpo se dividen sin control, crecen, ocupan el lugar de los órganos sanos y al final terminan matando al paciente. Hablar de cáncer, así en general, es un error muy común, porque si uno visita la página web del Instituto Nacional del Cáncer, se encuentra con que hay más de 150 tipos de cánceres descritos, cada uno con un comportamiento biológico distinto y cada uno con un pronóstico diferente, desde el terrorífico cáncer de páncreas hasta el benigno cáncer de próstata. Hay una enorme variedad de cánceres dependiendo del órgano al que afectan, y dentro de estos, de cada órgano, hay diferentes subtipos con un perfil más benigno o más maligno. Decir cáncer en general es como entrar a un Starbucks y decir ponme un café. ¿Pero qué tipo de café? ¿Un bicerín, un frappé, un cappuccino, un mocha, un americano con pan? No, un café. Sin más. Así que primer punto, cuando alguien hable de cáncer hay que preguntar siempre qué tipo de cáncer, a qué órgano afecta. Porque para decir a alguien que lo sientes porque un familiar tuyo también tuvo cáncer y es terrible, o para decirle a alguien que no se preocupe porque tu madre tuvo también un cáncer y se quedó estupenda, hay que saber de qué tipo de cáncer hablamos. Y otro de los factores fundamentales a la hora de hablar de cáncer es en qué estadio te lo diagnosticaron. En el Santiago Bernabéu. Gracias. El cáncer es un proceso que comienza con una serie de células descontroladas que se van apelotonando y que termina con la diseminación por todo el cuerpo que anula la vida del paciente. Así que es un poco como las temporadas de los Simpsons. Cuanto más tarde lo pilles, más insufrible puede llegar a ser. Por eso es tan importante saber qué tipo de cáncer y qué grado de extensión tiene. Igual que cuando pides un café en Starbucks tienes que decir qué tipo de café y qué tamaño de copa quieres, con el cáncer es lo mismo, porque el grado de extensión y el tipo de cáncer van a determinar completamente el pronóstico, y si tienes muchas posibilidades de sobrevivir o si tienes pocas. La pregunta sería entonces, ¿por qué se origina el cáncer? ¿Cómo se produce? Aunque en la práctica las cosas son un poco más complicadas, la teoría es muy sencilla, y saber de qué va en realidad el cáncer es bastante fácil. Veréis, todas las células de nuestro cuerpo están sometidas a un proceso de división y de renovación. Incluso las neuronas, que se creía que eran las hipsters de este proceso, la excepción a la norma, se ha visto que sufren un proceso de renovación, de neurogénesis. Las células se dividen en nuevas células idénticas que cumplen la misma función, y esto hace, por ejemplo, que tú hayas renovado todas las células de tus intestinos en solo 7 días. Cada semana estás estrenando un nuevo colon, ¿qué te parece? En cierto punto de tu vida, a partir de los 30 o 40 años, cada nueva división celular es un poco peor que la anterior. Cada nueva generación va a peor, como los iPhone. Y este es el proceso de envejecimiento que explica por qué tus células cada vez son peores y al final acabas muriéndote. Ahora bien, para que la célula pueda dividirse, necesita tener bien controlado su material genético, su ADN. Necesita tener todas las herramientas para saber cómo y cuándo dividirse y cómo y cuándo dejar de hacerlo. Todas las proteínas, las enzimas, para coger su ADN, separarlo, desenrollarlo, coger la doble hélice de ADN, dividirla, crear una nueva copia de cada una, generar una nueva célula, cerrarse y seguir viviendo, volviendo a empacar todo su ADN. Este proceso tan complejo lo llevan a cabo todas las células de tu cuerpo cada segundo, y es un proceso complicado que a veces puede salir mal. Lo que ocurre es que la mayoría de veces que sale mal, la célula simplemente colapsa y muere. ¡Es una célula muerta! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Circulen! Pero otras veces esta célula se divide demasiado bien y crea varios clones malignos de sí misma, clones malignos que acaban copiándose y creciendo sin control, células aberrantes que siguen extendiéndose por todo el cuerpo humano, creando tumores que liberan a su vez más células malignas, que se extienden, que conquistan todos los órganos sanos y terminan arrasando el interior del paciente. Las metástasis son agrupaciones de células cancerosas en un lugar alejado de donde se originaron. Son como el Erasmus
marasmus del tumor principal, con unas consecuencias igual de desastrosas. La palabra metástasis quiere decir, de hecho, cambio de lugar. Meta como metamorfosis, cambio, y estasis como lugar, estático. Metástasis es el cambio de lugar cuando el cáncer está en varios lugares a la vez. Diagnosticar un cáncer puede ser muy jodido, porque en esta fase de células descontroladas no tenemos la tecnología para detectarlos, y cuando da la cara suele haber hecho ya bastante daño. Así que por eso, para engancharlo bien enganchado, solemos tener sistemas de detección precoz para adelantarnos a cuando sea terrible. Para eso tenemos la colonoscopia o el análisis de sangre oculta en heces para el cáncer de colon, la mamografía para el cáncer de mama, la citología para el cáncer de cuello en útero, y tras diagnosticarlo llega el punto clave, el tratamiento. Como cada cáncer es de un tipo distinto y tiene un grado de extensión distinto, hay que estudiar bien cada caso para darle el mejor tratamiento posible. Todos conocemos la quimioterapia, esos fármacos intravenosos que se dirigen contra las células tumorales, pero también contamos con otras herramientas terapéuticas, como la radioterapia, que es como abrasar toda la zona de tumor para que no quede ninguna célula maligna viva. Cuando el tumor está muy localizado podemos extirparlo directamente, y para algunos cánceres concretos, que hemos estudiado sus mecanismos, tenemos métodos específicos para luchar contra ellos. Al cáncer de cuello de útero, por ejemplo, se produce esa división aberrante por inducción de un virus, así que puedes tener una vacuna que te proteja de ese virus que produce ese cáncer. Para ciertos cánceres de vejiga podemos meter en el órgano unos virus atenuados que causan la tuberculosis para combatir el cáncer. Porque esa es la única manera de combatir el cáncer, estudiarlo, saber de él, saber de qué pasta está hecho, cómo se comporta, para poder atacarlo mejor. Primera regla del arte de la guerra: conoce a tu enemigo. Los oncólogos se manejan con los porcentajes de supervivencia, y este es un concepto algo difícil, porque cuando tú sufres un cáncer y te informas sobre que ese tipo de cáncer en extensión tiene un 50% de posibilidades de llevarte a la tumba, te preguntas, ¿uno de cada dos? ¿Seré yo el que se salve o seré yo el que muera? Además, supervivencia, así en crudo, no hace referencia a que las vas a pasar putas, al impacto psicológico del diagnóstico, a los efectos adversos del tratamiento, a todo lo que conlleva. Si yo te digo que te voy a dar una paliza y vas a tener un 20% de probabilidades de sobrevivir, que no mueras de la paliza no significa que te vayas a ir a casa tranquilo, contento, cantando y bailando la Macarena. Vas a sufrir mucho, porque la Macarena es horrible. Y ya todos sabemos que la quimioterapia te destroza, que te deja escuálido, vomitando todos los días, sin energía. Esto se produce porque los fármacos antitumorales se dirigen contra las células que se dividen muy rápidamente, que son las células cancerosas, pero también son las células que nos renuevan el pelo cada día o que renuevan el recubrimiento del tracto intestinal, así que cuando las estás puteando es normal que se te caiga el pelo y que vomites y que te cueste comer. Y claro que te deja hecho polvo. Muchos cánceres son monstruos brutales y necesitamos de artillería pesada para combatirlos. Nadie va a una guerra mundial a luchar con espaditas de madera. Ya tendremos mejores fármacos y menores efectos adversos, pero lo que hay ahora es muchísimo, muchísimo mejor que lo que había hace 20 años. Y dentro de unas décadas será 1000 veces mejor que lo que hay ahora. La ciencia tiene sus límites, pero hasta cuando no podemos hacer nada, los médicos podemos hacer mucho por el paciente. Cuando el cáncer está muy extendido y ya no se puede combatir, se pueden dar los mejores cuidados paliativos y hacer que la persona se muera de una forma cómoda y tranquila. Y recordamos que cada vez que hablamos de cáncer tenemos que hablar de qué tipo de cáncer, tanto para lo que cura el cáncer como para lo que da cáncer. Es muy fácil decir, esto causa cáncer, ya, pero ¿qué tipo de cáncer? ¿A qué dosis? ¿Durante cuánto tiempo tienes que estar expuesto? ¿Qué tipo de cáncer genera? La Organización Mundial de la Salud es la primera interesada en saber qué es lo que produce cáncer para poder evitarlo. Y en cuanto a fármacos que curen el cáncer, seguro que cada semana escucháis hablar de un laboratorio que ha descubierto una molécula fantástica que elimina las células cancerosas. Bien, en primer lugar, ¿sabéis qué es lo mejor para eliminar las células cancerosas? Un puto lanzallamas, bien muertas, bien tostaditas. Pero es que la gracia está en eliminar solo a las células tumorales respetando las células sanas, en atacarlas de forma diferencial, y eso es bastante difícil. Crear un fármaco antitumoral es muy complejo y todo el proceso comienza en placas de laboratorio con células y tejidos en vivo. Si todo sale bien y todos los estudios llegan a buen puerto, se pasará a estudiar animales, y si todo sale bien, empezarán a hacerse los ensayos clínicos en seres humanos. Este es un proceso que lleva más de 10 años y millones de euros en investigación. Por eso es tan demencial que alguien diga que mi plantita cura el cáncer. Para decir que la doxorubicina, uno de los principales fármacos antineoplásicos contra leucemias y linfomas, cura el cáncer, y además cura un tipo de cáncer concreto en un estadio concreto, se han tenido que pasar años de investigación y millones de desarrollo. En Wikipedia tienes una página entera de cuál es su propia biosíntesis. Para decir en cambio que la plantita calancoe puede curar el cáncer, solo necesitas decirlo.
Ya está, esta plantita cura el cáncer. ¿Por qué? Por mis cojones. ¿Pero qué tipo de cáncer? Todos. ¿Pero en qué grado? ¿En qué estadio? En todos. Así no funcionan las cosas. Es como si para ser DJ solo tuvieses que ponerte unos cascos al cuello y darle al play. Bueno, este no es el mejor ejemplo. Es como si para ser piloto solo tuvieses que decir, soy piloto. ¿Pero dónde está su licencia y su título? No, yo solo quiero el dinerico. Así que los médicos, para curar el cáncer, hacen una batería de pruebas diagnósticas, se reúnen con compañeros de diferentes especialidades que son expertos en el tema para elegir cuál es la mejor elección terapéutica. Se involucran cirujanos experimentados, colosales máquinas de radioterapia. Se utilizan fármacos que llevan años y años de investigación y de desarrollo a sus espaldas. Se utilizan los mejores ensayos clínicos y las mejores guías terapéuticas. Y a veces, el cáncer gana la partida. Y un imbécil con sombrero de paja llamado Pamies puede decir que te cura el cáncer sin ningún tipo de condición.